4, 3, 2. Patos Radioactivos con Monzoni y Herrera Box. Bienvenidos a un episodio nuevo de Patos Radioactivos con Monzoni y Herrera Box. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Muy especial. Sam Araya, uno de los grandes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Sam? Bienvenido. A ver, uno de los grandes ilustradores, no nada más de Latinoamérica, sino mundiales. Platícanos por supuesto. Un poquito de ti, Sam. Bueno, nací y vivo en Asunción del Paraguay y mi pasión siempre fueron los libros, lo que vendría a ser la ilustración editorial. Si bien en algún momento, como toda persona, me dediqué, qué sé yo, a hacer trabajos para pitch, para películas y uno que otro arte para conceptual para videojuegos, el grueso de mi trabajo viene de ilustración editorial, ilustración para libros, principalmente libros de horror. Hace un par de años gané el World Fantasy Award a Mejor Artista y el año pasado gané la medalla de plata en Spectrum como ilustrador editorial. Eso es enorme. Spectrum es una de las, yo no sé si es una o es la publicación de arte fantástico más importante del mundo. Sí, totalmente. Fue así un gran honor y una gran sorpresa porque jamás me imaginé que iba a ganar nada, pero bueno. Buenísimo. Pero, a ver, ¿cómo empezaste, Sam? ¿Cómo empezaste este camino de ilustrar este tipo de ilustraciones tan macabras? Y bueno, principalmente viene de la rebeldía de la juventud, porque estaba en un colegio cristiano, era un colegio de monjas. Alerta. Paco los adora. El horror puro. Sí, el horror puro. Sí. Lo peor es que a todo el mundo, a todos mis amigos internacionales, les cuento así, estaba en un colegio de monjas y todas me preguntaban, ¿y estaban buenas las monjas? Claro. Pero era una tortura y bueno, en ese momento yo redescubro el heavy metal, el black metal, la literatura de horror, Lovecraft, Arthur Machen, los films de terror, la revista Fangoria, los juegos de rol, Dungeons and Dragons, y es todo lo que estaba. Esto es en Paraguay en los 90. En los 90 nos llegó el Satanic Panic de los 80 de Estados Unidos. Y obviamente todo era satánico. Así, Mario Bros, satánico. El Duck Hunt en la Nintendo, satánico. Los pitufos satánicos. Los pitufos, sí, los pitufos eran ultra satánicos. Claro, Los Ángeles de Charlie creo que también eran satánicas. Los cariñositos. Bueno, esas sí eran satánicas. Pequeño Pony. Todas estas cuestiones femeninas también eran satánicas. Sí, claro. Y bueno, nace de ahí, de ese gusto de estar en ese terreno prohibido, ese gran territorio desconocido y que tenía gozaba de una muy pobre opinión por parte de lo que era el status quo. Y ese interés se transformó en un amor y sigue estando ahí. Bueno, y empecé haciendo ilustraciones para libros de juegos de rol y luego me moví a lo que es el mercado editorial. Sam, empezaste, digamos que obviamente tu gusto por la ilustración de horror o por esta parte de tu infancia cultural pop, que todos fuimos como muy influenciados por esta parte. Yo recuerdo también de pequeño coleccionar la heavy metal y después la Fangoria y las películas clásicas de terror, sí, de terror de esa época. Claro. Empezaste a ilustrar sobre esta tendencia y después
¿Cómo fue que empezaste a darte a conocer o empezar a moverte en esa época para poder llegar a tener tu primer jale, digamos, de ilustración para algún videojuego, para un juego de rol o para alguna editorial? O sea, ¿cómo fue que de repente empezaste a enseñar tu portafolio? Y a comienzos de los 2000 estaba estudiando diseño gráfico, una pésima idea, por cierto. Culpable. Culpable, sí. Culpable. Era lo Todo que bueno. necesitaba. Era lo que... No había otra cosa. No había otra cosa. Sí, porque era, bueno, te vas a ir a Bellas Artes, vas a morir de hambre. Claro. Vas a vivir debajo de un puente, morir de hambre. Entonces tenés que estudiar diseño gráfico, que era lo que estaba de moda en ese momento. Y estaba haciendo una pasantía de diseño web y ahí tenía la oportunidad de conectarme a internet y empecé a encontrar un montón de recursos acerca de cómo es armar un portfolio, todo eso. Encontré una página ahora que lleva de hecho muchos años sin vida, que se llamaba The Ronin Project, donde trataba a los ilustradores freelancers como a los Ronin de Japón, los samuráis y maestros. Y en base a eso, un día vuelvo de las clases de diseño y digo, esto no es lo mío, yo odio esto con toda mi vida. Y el consejo de la profesora fue lo mejor, porque me dijo así: ¿por qué no le pones empeño a esto? Si el día de mañana alguien viene y te dice, Samuel, necesito una ilustración para una bolsa de cemento, por más que vos no tengas ningún tipo de pasión ni ningún tipo de conexión emocional con el tema, vos tenés que entregar una ilustración magistral. Y yo dije, no, claro. van a entregar mi cadáver a la funeraria en todo caso. Claro. Bueno, y esa misma noche armé un portfolio y en menos de 24 horas ya tenía un par de respuestas y dije, bueno, ya está, esto es. Pero, o sea, ¿cómo mandaste ese portafolio? O sea, ¿ya estaba la época digital? ¿Ya era internet? Sí, ok. Empezábamos en la época digital. Las editoriales grandes no aceptaban todavía emails, pero las editoriales pequeñas, independientes, sí. Entonces armé un portfolio digital luego de varios años de ahorro también. Fui a una convención, fui justamente a Spectrum y ahí me puse en contacto con el círculo de directores de arte de horror y fantasía de las grandes editoriales, que es bastante reducido, son gente muy buena y se nota que tienen unas ganas de ayudar así infinitas. Y de ahí fue para arriba, por suerte, el proyecto. Fascinante. Hoy, y fíjate, digo, a ver, si tú te fijas desde Iron Maiden, yo creo que hablando otra vez de este rollo del heavy metal, yo creo que Iron Maiden fue uno de los precursores de este arte, pero, o sea, olvídate de lo de arte satánico, fue arte satánico comercial, ¿no? En donde todo mundo queríamos tener al Eddie y la playera, y yo de hecho compraba los discos porque el arte me fascinaba, o sea, yo ni siquiera sabía quién era Iron Maiden al principio, ¿no? No, pero después de ahí, digo, algo que se me hace increíble es que la competencia de entonces ha sido muchísima, porque todo mundo es lo primero que dibuja, ¿no? Monstruos y este rollo. O sea, ¿cómo es que tú has podido en esta ola de gente y de artistas que dibujan monstruos y cosas horrorosas, tú subir y ser quien eres hoy? Ajá. Matando la competencia, no. Es buena estrategia. Es una buena estrategia, sí. Poco saludable, ¿verdad? La verdad es que se trata de la manera en que abordo los temas principalmente, porque el gato está invadiendo, pero gato invitado, Tiberio, invitado especial, sí. Principalmente
es una cuestión cultural y una manera muy diferente de ver las cosas, porque algo que me pasaba, que suele pasar, es que me encanta la literatura de horror cósmico, ¿verdad? Entonces busco en Google el Cthulhu, vamos a ver el Cthulhu, ¿verdad? Y las interpretaciones que encontrás del Cthulhu, por ejemplo, son muy parecidas una entre otras. Es cierto, Lovecraft sentó las bases, hizo un pequeño boceto, hizo una descripción muy clínica de cómo tenía que ser el monstruo, pero no salimos de eso, ¿verdad? Y para mí, quizás por haber crecido lejos de lo que fue la cultura visual de la literatura pulp en Estados Unidos, lejos de las portadas de Frazetta y de toda esa escuela, quizás me formó de otra manera, ¿sí? Soy muy fan de Giger, por ejemplo, y cuando hablábamos de todas esas criaturas fantásticas de Lovecraft, me venía a la mente cosas que tenían que ver con eso y no necesariamente con el Cthulhu que tiene un six-pack y unos pectorales así dignos de un campeón de físico físico-culturismo. Para quien no sepa un poco, igual el contexto, que estaría padre que Sam nos explicara un poquito. Bueno, Giger es quien hizo Alien y es un gran artista, ¿no? Conceptual y de monstruos, que tiene algo muy fuerte. Pero el Cthulhu, ¿qué es el Cthulhu? Porque yo aún no ubico bien qué es el Cthulhu. Claro, el Cthulhu es un monstruo, un dios primigenio, un dios monstruoso, que es el protagonista de una de las obras más seminales de la literatura de horror cósmico del señor Howard Philip Lovecraft, ¿sí? El Cthulhu aparece justamente en la novela La llamada del Cthulhu. Y que tiene este rollo de pectorales muy atlético, muy demoníaco. No, tiene una cabeza de pulpo, un cuerpo humanoide, garras de dragón y unas alas como murciélago. Y hay un dibujo muy primitivo que el autor hizo en una de sus correspondencias, que ha sentado la base, por ejemplo, de cómo se ve. Y a mí me llamó mucho la atención de que cuando buscaba imágenes relacionadas a este monstruo, las imágenes más diferentes, por ejemplo, eran del señor Alberto y Enrique Brecha. Uno es el padre y otro es el hijo, son artistas de cómics argentinos. Sí, los ubico. Sí, que eran muy diferentes a lo que solíamos ver. Y que yo veía imágenes de artistas argentinos, brasileros y europeos que eran muy diferentes de la americana, de lo que es la escuela americana. Y creo que por ahí va la cosa, así de que siempre me inspiró un tipo de horror que es muy diferente, una perspectiva sobre el horror y sobre lo que es un monstruo, que es muy diferente de lo que es de lo que se asentaba en la cultura popular, una cosa que era muy que calaba muy profundo en la época eran las películas slashers, ¿verdad? Con Jason y Michael Myers. Y son todos asesinos que son unas bestias que debieron de pasarse un tiempo en el gimnasio, ¿verdad? Sí. Y quizás a mí, justamente por mi tipo de cuerpo y eso, siempre me inspiraba más horror, justamente algo más escuálido. Y esto es como un ejemplo de las muchas diferencias de perspectiva que tenemos por ser latinoamericanos, que de repente no entran en consideración muchas veces. Sí, la empatía es diferente, o la perspectiva o la visión sobre algún tema o algún producto en específico. Tenemos una visión diferente de cómo hacer un take sobre ya sea una película, un personaje, un diseño, una ilustración.
Pero es interesante esto, o sea, hablando de Latinoamérica y de latinoamericanos, ¿tú crees que eso ha sido uno de los secretos de tu éxito? O sea, el no ser gringo y tener esas influencias gringas, sino también tener ciertas influencias latinoamericana, europea. Puede ser, definitivamente, en el sentido de que es algo diferente. Por darte un ejemplo, yo fui a Spectrum y en un momento me sentí mal porque veía que mi trabajo era muy diferente en una cuestión técnica. Yo uso mucho fotografía, uso mucho textura y estaba viendo que la mayoría pintaba de una manera que es... ellos le dicen en broma el look ArtStation, que cuando entras en la primera página de ArtStation es todo lo que ves. Y yo veía mi estilo y era muy diferente y en un momento al volver dije, ¿qué voy a hacer? Así, mi estilo es otra cosa a lo que la mayoría está haciendo. Y luego vi historias de artistas como Bill Sienkiewicz, que hizo Electra con Frank Miller, creo, hizo la portada de Resident Evil para PlayStation. Y él dice una frase así: cuando sos el último en la fila, si te das la vuelta, sos el primero. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Y que él sentía lo mismo cuando empezó a aplicar su estilo. Mike Mignola inclusive también cuenta la historia de que los editores en DC Comics le dijeron: mira, te estás yendo muy abstracto ya, para la mano. Claro. Y sin embargo, ahora apreciamos a Mike Mignola justamente por esa capacidad que tiene. Claro, de abstracción. Claro. Incluso Sí. Dave McKean, ¿no? O sea, Dave McKean. Sí, Dave McKean, por favor. Sí, fíjate que yo tuve la suerte de estar en uno de los Comic Cons. De hecho, yo creo que el primer Comic Con que fui con Humberto y con todos estos, Humberto Ramos, que es el padrino de Herrera Box, y estuve frente a su obra que estaban vendiendo ahí. O sea, él estaba ahí vendiéndola. O sea, Sí. compren sus páginas del Batman Arkham Asylum. Y decías, qué cosa más, o sea, impresionante. Ahí está colgado, o sea, pegado con Durex, ¿no? Sí. Y hoy digo, yo no sé cuánto valdrá eso, pero son obras maestras y tal vez él no era alguien entendido en aquel entonces y hoy son los maestros, son los dioses de esto, ¿no? Sí, de las de las entrevistas que veo con Dave McKean, veo que es una persona con gran humildad. Sí. Él es una gran influencia también para mi trabajo. Y obviamente los maestros del cómic europeo, Enki Bilal, Sergio Topi. No voy a decir Moebius porque ya está tácito, pero Enki Bilal, por ejemplo, es un artista europeo que me sorprendió mucho que su obra no haya sido tan esparcida en el mercado americano. Oye, hablaste mucho de técnicas, Sam. ¿Con qué técnicas más o menos comenzaste y después qué técnicas ahora tienes para aplicar en tus ilustraciones? Es que manejas fotografía, ilustración, Photoshop. O sea, ¿qué técnicas y qué programas utilizas? Bueno, yo empiezo utilizando fotografía y Photoshop porque encontré el trabajo de Dave McKean y un artista que se llama Christopher Shai. Claro. Y dije, bueno, aquí está. Yo nunca aprendí, yo no me consideraba bueno dibujando, no era el mejor dibujante de mi colegio, no era ni siquiera el mejor dibujante de mi casa. Mis padres dibujaban mejor que yo. Y dije, bueno, aquí está, este es el secreto, vamos a usar fotografías y no hay que aprender a dibujar. Entonces empecé haciendo fotomontajes y para corregir los fotomontajes empecé a entrar en esta cuestión de hay coherencia en la luz, la temperatura del color, la forma realmente se siente que tiene volumen y en consecuencia aprendí a dibujar por medio del fotomontaje. Increíble. Sí, y a mí me ayudó muchísimo eso porque como las... Este es un campo que está lleno de maestros, así que yo voy a hacer que ni siquiera puedo dibujar bien, pero aprender así a dibujar y saber que
todos los seres humanos tenemos la capacidad de dibujar, fue así, me explotó la cabeza y realmente afirmó esa famosa idea New Age de que el ser humano es un universo de posibilidades infinitas. Era así la materialización de la idea de que el ser humano es prácticamente un dios por la capacidad de crear que tiene, la capacidad de aprender. Y desgraciadamente vivimos por lo menos en Paraguay teníamos mucho la idea de que o nacés con un talento, no, sea música, sea pintura, etc. Y ahora una de mis principales preocupaciones como profesor de tanto es justamente enseñarle a la gente que sí, todo el mundo puede dibujar. Una vez que tenés las bases, los foundations, como le dicen nuestros amigos del norte, ya es muy fácil pintar digital, pintar en acuarela, pintar en tinta, pintar en lo que sea, ¿sí? Actualmente trabajo con fotografía, mucho collage y pintura en Photoshop. Estaba haciendo algunas cuantas cosas, escultura 3D, tanto en tanto, y muchas texturas y pinturas tradicionales que hago en acrílico o témpera. Por aquí tengo el último libro de témperas. Wow. Era que estoy experimentando, destruyendo la pintura, entonces tirándole agua. Ay, qué bonito. Qué increíble. Oye, entonces, tú haces una mezcla, hoy por hoy, haces mezcla de fotografía, tus propias pinturas que usas, acrílicos, témpera, óleos o lo que sea. Sí. Y incluso estás incursionando en la escultura digital. Sí, también. Sí, entonces yo creo que el chiste es simplemente no dejar de aprender, ¿no? O sea, es algo sí. que... Sí, sigues, nunca dejas de descubrir, o la inquietud te lleva, ¿no? Independientemente de lo que dice Sam, de todo el mundo puede desarrollar o tener una habilidad para poder dibujar. También la paciencia o la curiosidad de tener el tiempo y la paciencia de sentarse a estar en una mesa por 15 horas y descubrir este mundo y que parece que pasa en 5 minutos es parte del proceso también de llegar a ser, ¿no? O desarrollar esta habilidad o esta técnica que te puede marcar un diferencial, no importando el estilo que sea, ya seas Dave McKee con fotografía, inclusive Sam, o ya sea Matt Groening haciendo Los Simpson, algo súper sencillo, o Miñola haciendo Hellboy, o no hay reglas, pues, ¿no? Entonces, no importa el camino en el que tome, se puede llegar a desarrollar, ¿no? South Park, o sea el dibujo, el estilo, depende de lo que depende de la historia o el storytelling que quieras llevar, ¿no? Sí, pero fíjate, es una pregunta que quiero hacer, Sam, en cuestión de storytelling, que lo acaba de mencionar Paco y que es muy importante. Tú haces tu trabajo que es personal, pero también tienes tu trabajo que es editorial y también tienes tu trabajo que es para portadas de discos o para juegos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, tienes un cliente que necesita con una historia que tiene que ser contada a través de tu arte. ¿Cuál es tu proceso para llegar al resultado y que siga siendo tu estilo y que sigas teniendo esa pasión por hacerlo? La pasión viene por el dinero, obviamente. Ajá. No, la pasión... Muy bien, ¿no, Paco? ¿Eso? ¿Está bien? Sí. El dinero es lo importante. La salud va y viene, pero el dinero, claro. El dinero es lo que vale. Claro. El dinero se queda en tu cuenta bancaria. Sí, la vida bien iba, la salud bien iba, eso es lo de menos. Claro, así como vos, Francisco, tenés un ET de fondo que me encanta, necesito yo tener un alien de H.R. Giger, el Big Chap. No, principalmente viene de una profunda conexión emocional con los temas. Uno habla mucho acerca de la diferencia entre el trabajo personal y el trabajo profesional, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando uno hace su portfolio, uno no lo llena de temas que no le mueven en lo más profundo de su ser. Por lo menos yo nunca lo hice así. Entonces me vienen clientes cuyos temas suelen resonar conmigo. Hay veces que no tanto, pero siempre la base está, ¿verdad? La base de esto
estas búsquedas del horror, este territorio desconocido, de la estética, del monstruo. Es algo que me fascina, y es una búsqueda personal que ya lleva años y va a seguir llevando años. Entonces es muy fácil para mí decir sí e involucrarme hasta el punto de que ya terminó tu trabajo, pero vos estás pendiente a ver cuándo van a anunciar, qué tal, qué dicen las críticas del libro acerca de que tan bien escrito está, aunque eso no te corresponde ya, ¿verdad? Y muchas veces también trabajas con sinopsis en las cuestiones de portadas de libros y quedas tan enganchado. Yo quedo tan enganchado con la sinopsis que digo así, bueno, quiero que salga ya el libro y para poder leerlo. Entonces, ¿no te mandan el libro? A veces digo, ¿no siempre te mandan el libro cuando quieren la portada? No, no siempre. Generalmente depende de eso, porque trabajo ahora con la editorial Tor.com y Tor Nightfire. Hay una directora de arte que me manda todo el manuscrito y trabajamos toda la parte conceptual, y hay otro director de arte que me manda secciones puntuales y diciendo esto y esto estaría bueno tener. Entonces, okay. Pero siempre he encontrado que siempre es una cuestión de negociar, nada está escrito en piedra. Sí. Oye, Sam, una pregunta. Tú que trabajas mucho con fotografía, ¿qué tanto te involucras tú en la fotografía para tus ilustraciones o no? Por ejemplo, como Alex Ross, que usa muchísima fotografía para sus ilustraciones y enseña mucho cómo toma, ¿no?, sus encuadres, su fotografía, luego lleva modelos y hace. ¿Qué tanto te involucras tú en esa parte? ¿O es más bien sacas de todos lados y improvisas, digamos, en el proceso? Sí, bueno, al comienzo tenía una perspectiva muy parecida a Alex Ross, de que todo tiene que ser mío, ¿sí? A medida que fue progresando mi carrera y que estaba siendo expuesto a diferentes perspectivas, encontré, por ejemplo, esta idea dentro del mundo del concept art, luego de que trabajar con fotografía va a matar tu creatividad, que me parece que no es correcta, porque todos creamos de maneras diferentes. Claro. Sí. Y encontré también un poco en el mundo del arte, del arte ya de galerías, de lo que es las bellas artes, el fine art, que muchos artistas usaban la idea de la cita, de citar. Entonces, yo tomo una foto tuya ahora de Jos y de Francisco y los pinto así tal como están, pero es una cita de su obra. Y la encontré un poco descarada para lo que es el mundo intelectual del arte. Y dije, bueno, ¿qué pasa si yo hago citas, pero directamente justamente y otras mentes, hago citas de artistas desconocidos, de artistas, fotos vintage? ¿Sí? Cuando dices una cita, a ver, para entender bien qué es, ¿te refieres a una cita? Es como un quote, una frase. Entre comillas. Un caso muy famoso fue, ¿cómo se llamaba este tipo que pintó las naves para el Dune de Jodorowsky? No recuerdo cómo. Sé quién, porque vi el documental. Creo que puede ser Chris Foss. Puede ser. Creo que sí. Y viene otro artista del Reino Unido y reproduce su obra, la pinta más grande y con otros colores diferentes. Y esto es una cita a Chris Foss. Por ende, Chris Foss no me puede demandar. Es un truco. Sí, este ya es un ejemplo muy extremo y creo que la moralidad de eso es bastante cuestionable. Pero claro, bueno, el podcast se va a... Si nos ponemos a discutir sobre eso, el podcast va a durar 15 años aproximadamente. Sí, no, ok. Bueno, entonces lo que hago es tomar muchas fotos vintage, fotos en blanco y negro de artistas desconocidos, de gente que compra la foto física en subastas también. Encontré que hay un artista en Nueva York que se llama Víctor Cohen, que hizo lo mismo. Y siempre trabajando también con mucha fotografía mía.
no hasta el punto de Alex Ross donde él le hace los trajes, ¿verdad? Entonces tenés a un modelo vestido de Batman, sino más bien improvisando. Entonces, si necesito de repente una persona que tenga una túnica, agarramos una sábana, la visto a mi novia con la sábana, le pongo clips. Y algo con lo que estuve experimentando también ahora es con quitar fotos que no necesariamente tengan la mejor calidad. Sí que tengan la iluminación correcta, pero no necesariamente ese nivel de calidad que sea cristalino, sino fotos que tengan mucho ruido, donde vos tengas que poner más información para que funcione, o que ese ruido pase a ser un recurso narrativo de la fotografía, de la ilustración final. Porque la gente que hace photobashing generalmente lo utiliza a modo de hiperdetallar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos el lenguaje digital y dejamos de tratar de que todo se vea como una pintura tradicional? ¿Qué pasa si dejamos ese detrito que deja Photoshop de vos no borrar bien las capas, sí, o meter ruido que ocurre en el momento en que trabajás con las transparencias? Ok. O sea, dejar esos efectos que se quedan del accidente, ¿no? El happy accident. Sí, pero que vos y yo ya tenemos una cuestión cultural metida de que no quiero que esté eso porque se ve muy Photoshop, se ve muy digital. Y esto también con el tema de los NFTs, ¿cómo se llama? Exponencialmente creció mi interés sobre esta idea de dejar huella de la herramienta digital. Sí. Bueno, eso me parece fantástico. ¿Ya empezaste tú a meterte lo de los NFTs o todavía no? Sí, hice un par de cosas, vendí un par de obras. ¿Cómo se llamaba? ¿Foundation? No. ¿OpenSea? Sí, Foundation. Okay. Y ahora estoy en Hic et Nunc. Ok. La plataforma más críptica de la historia de la humanidad. Totalmente. Pero es como rápido, ¿no? Poner cosas rápidas, baratas y que se vendan y el que sigue, ¿no? Sí, ahora mismo quiero, y es rescatar un poco esa idea de cuando estaba en el colegio, de que no prestaba atención a la clase, pero estaba dibujando en el cuaderno. Sí. Y era así, bueno, puedo poner esto. Y ahora quiero experimentar poner una obra un poco más terminada, más involucrada, a ver qué tal. Sí. En un 1-1. No, pues es fascinante. Fascinante este mundo del NFT. Qué bueno que ya estás enterando, hijo, porque nosotros estamos ahorita también en algunos proyectitos con este rollo del NFT. Desde que empezó a la fecha seguimos como que nos quedamos en investigar. Luego yo empecé a poner más porque Herrera Box se ocupó con sus 300 trabajos que tiene al mismo tiempo. Pobre. Pero es algo fascinante y muy nuevo, demasiado nuevo todavía, pero hay que entrarle. ¿Tú qué opinas? Hay que entrarle, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos los alfa testers, ni siquiera los beta testers. No, somos los alfa. Sí. Y estamos... tiene demasiado potencial porque deja abierto toda esta cuestión de validar el arte digital. El arte digital previamente, esta ausencia de un original ejercía una influencia nefasta en lo que era el status quo del arte. Así, los críticos de arte no le veían valor, los coleccionistas no le veían valor. Y me encantaría involucrarme más, pero como vos decís, así, Francisco tiene 300 trabajos, yo tengo 10. Y las cosas en el mundo del NFT ocurren a la velocidad de la luz. En un día pasaron cosas. Suena demasiado demandante, ¿cierto? Es demandante. Tienes que estar sumergido en eso como para poder explotar un poco el jugo de lo que te puede dejar, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Digo, una de las cosas que hemos descubierto y ahora estamos creando, o vamos a crear un grupo que es de patos redactivos digitales NFT. Y esto no lo sabe Paco, es una sorpresa, Paco. Vamos a crear esto, ¡Sorpresa! ¡Sorpresa para todos! ¡Bravo! Y yo creo que va a ser increíble porque se están formando unos grupos de artistas latinos
en estos de Twitter y Clubhouse que estoy fascinado. O sea, estamos todos ayudándonos, aprendiendo, empujándonos. Y como dices tú, somos los alpha testers, ¿eh? Unos van a morir en el intento, otros vamos a salir heridos, pero pues ahí vamos. Oye, ya se nos acabando el tiempo. Fue una de las entrevistas más fabulosas que... A ver, en el momento que Guy Davis, no sé si todo el mundo sepa quién es, pero es uno de los ídolos maestros, BPRD, hizo el del... ¿Cómo se llama el cómic se me fue ahorita? De Marquis. De Marquis. Trabajó en Pacific Rim, Las Montañas de la Locura. Colaborador cercano con Guillermo del Toro. Héroe personal mío. Déjame decirte una cosa. Es el héroe de Guillermo del Toro. O sea, te lo digo de verdad. Y de primera mano. Y tú eres el héroe de Guy Davis. O sea, imagínate a dónde te pone. Yo sabes, Herrera Box, nada más para que sepas, yo conozco... Me puse los lentes de sol porque si no me iba a estar llorando. Yo sé de Samuel por Guy Davis. O sea, él me dijo, es que tú has visto el trabajo de Samuel, de Sam, búscalo, Sam Araya. Sí, muy bueno. Entonces, bueno, por eso dijimos, tenemos que tenerlos aquí. Bueno, estoy realmente sin palabras. No, Guy Davis es... Yes. Hacía arte justamente para Vampiro La Mascarada. Ahí es donde conocí su trabajo. Es los conceptos, el trazo que tiene. Sí. No sé. Pero nada más para que sepas, o sea, para que sepas dónde estás. Oye, ¿dónde te podemos localizar? Tus fans, ¿cuáles son tus plataformas? Plataformas. En Twitter estoy como Paintagram. Pero pueden entrar en mi página web, que es arayaart.com, y ahí tienen un link a mi Instagram, que es samarayart, por cosas de la vida. Y muchísimas gracias por este espacio, en serio. De nada, Sam. Gracias por compartir un poco de tus procesos y de tu experiencia, que a final de cuentas de eso se trata Patos Radioactivos, de dar un poquito testimonio de cómo, qué hacemos y cómo le hacemos, en qué creemos que acertamos o en qué creemos que erramos para ayudar a los demás. Y el secreto más grande es que hay que chingarle. O sea, como decimos en México, a chingarle. A chingarle. Patos Radioactivos, constructivo tóxico. Hasta la próxima.